para que nos lea esa parte. Lee, Mario. Bueno, buenos días. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 29. Entren por las puertas, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, lo que practican iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque él les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas. Que el Señor añade bendición a su palabra. Amén. No se queden en admirar, sean astutos para que los reconozcan. En el texto que acabamos de leer, Jesús concluyó su enseñanza sobre cuál es la voluntad del Padre y nos hacía caer en cuenta de cositas diciendo, ustedes oyeron, pero yo les digo. Y nosotros con esas enseñanzas hemos sido confrontados y retados al arrepentimiento, pero también nos hemos llenado de gozo y admiración, ¿cierto? Son como muchos sentimientos encontrados, pero lo que Jesús desea no es que lo admiremos, sino que logremos tener una relación íntima con Él, de tal manera que Él nos pueda reconocer al llegar a su reino. Y entonces lo que hace es dejarnos pistas tan fáciles como un juego al escondite que teníamos nosotros de niños. Entonces éramos 4 hijos y mi mamá era la encargada de escondernos, por toda la casa esconder 4 hijos. Pero mi papá pronto aprendió que él no se tenía que esforzar para encontrarnos, sino que él nos decía, hijos, ¿dónde están? Y nosotros emocionados, porque lo más chévere era cuando mi papá nos encontraba, ¿cierto? Es como cuando uno más se emociona. Nosotros emocionados le decíamos, aquí estoy, papito, escondido detrás de la puerta de la cama, etc. Las pistas que Jesús nos deja en este texto tienen un deseo 1000 veces más grande que el nuestro de que lo encontremos. Y es que con toda seguridad nos ama y se emociona mucho más con esa expectativa de su encuentro con nosotros. Así que lo quiere poner tan fácil como esa simple respuesta que nosotros le dábamos a mi papá. Él nos dice,
Aquí estoy, hijitos, en la puerta estrecha, en el camino estrecho. Cuidado, los van a engañar. Y al final del camino los espero con mucha alegría. Así que no admiremos, seamos astutos, sigamos las pistas. Las dos primeras, puerta y camino estrecho, tienen en común la estrechez para uno poder entrar y proseguir el camino. Y yo creo que no la da porque nadie en su sano juicio elige la estrechez o lo difícil, y mucho menos en momentos de dificultad, en momentos de fracasos, en momentos que el clima es adverso o en situaciones riesgosas. No, Jesús tiene muy claro que pocos se arriesgarán por esas opciones a menos de que Él nos garantice que está ahí, en esa estrechez, en esas puertas y caminos estrechos. Sigamos contándoles mi infancia. Me llevaron a un paseo al castillo de San Felipe. No sé si han ido. Era horrible. Me tocaba pasar por una puerta estrecha. Yo la vi a esa edad, niña, estrecha para mí. Y el camino era oscuro, estrecho, el ambiente estaba cargado y yo, obviamente, por esa puerta y por ese camino, no quería entrar. Mis papás, amorosa y determinadamente, con su compañía, me hicieron pasar por esa puerta y por ese camino. Y solamente esa compañía, esa relación de confianza en ellos, me ayudó a llegar a mi meta, que entre otras cosas era salir de allá lo más rápido posible. No entendí el paseo, no me gustó y tampoco lo repetiría. No me inviten. ¿Qué diferencia eso al gusto que nos produce cuando entramos a ciertos lugares donde las puertas son amplias, ¿sí o no? Y uno va a pasar y la puerta se abre y hay luz y usted entra a lugares espaciosos con caminos amplios y donde uno encuentra lugares de diversión, encuentra luz, hay seguridad, ¿cierto? Pero la propuesta para entrar y encontrar el reino de Dios es la estrechez. Y uno se pregunta, ¿por qué? Ya nos enseñaron los profetas anteriores que enseñaron aquí que nuestra principal preocupación ha de ser buscar, descubrir ingeniosamente el reino de Dios y su justicia. Es decir, que primero busquemos la comunión, la intimidad con Dios, ¿cierto? Y esa solamente se consigue cuando nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestra voluntad se dejan en la cruz y abrazamos el reino. La puerta y el camino son estrechos porque tienen forma de cruz y sabor a renuncia a nosotros mismos en pro de la intimidad y la comunión con Dios. Y eso Jesús lo deja mucho más claro cuando anuncia su propia muerte y Pedro le dice, no, no, Señor, que eso no te acontezca. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y prosigue. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Recuerden la pista, forma de cruz, de estrechez, de rodillas dobladas y sabor a renuncia a nosotros mismos por la intimidad y comunión con Dios. Y esa renuncia, pues uno dice, difícil de hacerla, pero Jesús está seguro que con la pista lo logramos, porque al final de este texto Él nos dice, cualquiera lo puede hacer, cualquiera que pueda oír, cualquiera que me oiga y me crea, lo puede hacer. De hecho, en los capítulos 8 y 9 que siguen, encontramos varios cualquieras que lo lograron.
un leproso, un oficial romano, los endemoniados, los amigos del paralítico, el cobrador de impuestos, la enfermita y unos ciegos que les creyeron. Y ahí entendemos que no se trata de cosas, de apariencias, de saber. Solo importa hacer lo que Él nos está pidiendo, no que nos quedemos en admirar. La otra pista, la tercera, es que usted sea astuto. De hecho, recuerden que así es como envía a los discípulos, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Porque uno de los peligros más sutiles y destructivos al vivir son los engañadores. Jesús es muy claro en decir que pueden llegar a tener tanto poder en nuestra vida como los lobos lo tienen sobre la vida de las ovejas. Las matan, las diezman. Y nos invita a ser muy hábiles, muy astutos para evitar el engaño. El engaño de lo atractivo, el engaño de lo aparente. Porque a quién no le encanta que una persona brillante, muy amorosa, que se acerca con amor y nos ofrece satisfacer todas nuestras necesidades de prosperidad, se nos acerquen. Qué emoción sentirnos elegidos, qué privilegio, y mucho más si vemos que se saben muy bien las escrituras y vemos que pronto por acá realizan un milagro y por allí un exorcismo y hasta dicen profecías. Es tan maligno ese poder que Jesús lo llama lobos, pero me llama también la atención que es tan fuerte ese poder de engaño que hasta ellos mismos resultan engañados, porque noto que al final Jesús les dice, no los conozco, y ellos les dicen, pero si en tu nombre nosotros hicimos milagros y profetizamos, ¿qué pasó? Y Jesús tiene claro que si lo hubieran hecho a la manera de su Padre, que si hubiesen caminado al lado de Él, mientras hubo problemas y pérdidas y conflictos y enfermedad, y lo hubieran hecho con mansedumbre y humildad, Él podría haberlos reconocido. Estrechez en el camino, porque tiene forma de cruz y sabor a renuncia a nosotros mismos en pro de la intimidad y comunión con Dios. Y la pista que Él nos da para que seamos astutos y podamos discernir esa malignidad es nuestra habilidad para identificar en ellos el carácter de Cristo, el carácter de los bienaventurados, de los que se humillan a sí mismos, de los mansos, como muchas veces en esta comunidad uno tiene esa experiencia con compañeros y estudiantes, su mansedumbre, su humildad, su misericordia, su generosidad, ese afán de ser pacificadores. Esos que cuando escuchamos sus historias de vida, vemos que han sufrido persecuciones o burla por causa de la cruz. Esos que los admiramos porque aman a sus enemigos y no están afanados por las cosas de este mundo y no se viven juzgando unos a otros y murmurando y perdonan. Y eso es muy fácil de reconocer en quien nos rodea, porque si eso está, eso quiere decir que como los árboles buenos, su raíz es buena. Por eso es que su fruto está en ellos y es bueno. Porque es que un árbol puede exhibir ramas muy fuertes y un follaje hermoso. Yo no sabía eso, lo investigué, pero resulta que puede estar así y por dentro estar podrido porque la raíz está mala. Y la única manera externa de ver eso es por sus frutos. Entonces, un árbol, la raíz es Cristo. La única raíz sana que va a sustentar ese árbol
y esos frutos es Cristo. Entonces no son reconocidos porque no obedecieron los mandamientos del Padre. Sin embargo, nosotros este semestre hemos sido confrontados con esa imposibilidad de ser tan perfectos, pero también nos encontramos con la alegría de que Jesús nos dice que Él es el cumplimiento de la ley, que Él vino a dar cumplimiento de la ley, su pleno valor, y nuevamente esa pista, aquí estoy, aquí escondido detrás de la puerta del camino estrecho, siendo el piso firme para ese camino estrecho, porque si estamos con Él y en Él, en su voluntad, hemos cumplido la ley, estamos limpios de pecado y nos puede reconocer. Y quiero explicar eso con otro recuerdo muy importante. Mis alumnos de ciclo vital saben que ya tengo más memoria remota. Trabajé en un hogar con niños en alto riesgo, era Bienestar y una ONG cristiana, y un día, el Día de la Madre, hicimos una dinámica. La dinámica era que a la mamá les taparon los ojos y ellos debían reconocer a los hijos con los ojos tapados y no podían hablar, no tenían la pista de dónde están niños, no la tenían. Yo tenía mucho susto y creo que los chicos también, porque cómo los iban a reconocer, ¿cierto? Y fuera de eso, mis compañeras dijeron, no, y para que no sea por la estatura que los reconozcan, vamos a ponerlos a todos iguales. Entonces unos se tuvieron que montar en tarros, otros se tuvieron que arrodillar porque eran los altos, en fin. Y empiezan las mamás a acercarse. Y claro, uno ponía primero el que no fuera de ellas o cosas así. Y ellas llegaban y se les acercaban y los tocaban, les tocaban su cara, inmediatamente decían, no, no es. Hasta que llegaban donde el que era, y esa emoción tanto del hijo como de la mamá de encontrarse y decía, este sí es el mío. ¿Cómo no reconocer a aquel que estuvo en sus entrañas, aquel a quien amamantó, con quien durmió? ¿Cómo no reconocer a aquel hijo con quien había vivido hambre, frío, conflictos? Así que las limitaciones de no poderlos ver, de no poderlos hablar o distinguirlos por su estatura, no fueron suficientes o no fueron un impedimento para reconocerlos, porque habían vivido con ellos. Y esa es la experiencia del camino estrecho. Esa es la experiencia que nosotros tenemos con Jesús cuando caminamos en esa estrechez. Somos íntimos, somos amigos. Claro que nos va a reconocer cuando lleguemos allá lleno de toda emoción. Sigue gustándome los cualquieras. Esos que oyeron e hicieron, y me quiero concentrar en ellos. ¿Qué palabra estaban practicando? ¿Cuáles mandamientos? Y uno encuentra que fue el creerle a Jesús, el permanecer creyendo en Él en medio del camino, guardándose del engaño y el facilismo. Y a mí me anima a saber que ser un cualquiera me ayuda a ser sabio y construir mi vida sobre el mejor material que existe para edificar, la roca. Entonces es la invitación de Jesús. Ustedes cualquiera sean sabios, sean astutos, porque van a poder analizar los riesgos, a cambiar lo que tengan que cambiar para no ser perjudicados. Van a ser astutos para darse cuenta quién los aleja de mí. Y sí, eso implica que renunciemos a muchas cosas, pero con la certeza de que estamos eligiendo la mejor opción. Así que lo que importa no es si tú haces milagros, o si profetizas, o si tú echas demonios. Lo que importa es que tú seas reconocido allá y puedas entrar al reino de Dios. Caminemos en forma
de cruz, orando, permaneciendo juntamente crucificado con Jesús en la comunión y oración con Él en medio de nuestras luchas, de nuestros miedos y fracasos y pruebas, para que permanezcamos parados sobre la roca. Y uno dice, estamos terminando este semestre y casi que terminando las reuniones de la capilla, todavía falta una, pero nos invitaron a hacer contracultura. Y aquí está el examen final. En cada aflicción y vicisitud, cuando tuvimos que presentar informes o rendir cuentas, nuestros pensamientos y actitudes y palabras mostraron que permanecemos con Él en el camino. Esos lobos disfrazaditos de ovejita que nos ofrecieron trampas, juzgar, murmurar, odiar, decir verdades a medias en nuestro trabajo o en nuestras clases, con nuestros compañeros, con nuestra familia, ¿los reconocimos y los alejamos? Ser astuto y no admirar para que seamos reconocidos. Ese es el dilema. Vamos a orar. Quiero que tú pienses en este examen. Este es el examen más importante del semestre, no otros, este. ¿Dónde estaba Jesús cuando tenías miedo? ¿Qué decisión tomaste? ¿Por quién optaste cuando el lobito se arrimó a ti? Y deja que el Espíritu Santo obre y te confirme su amor. Te confirme su fidelidad a ti. Empieza ahí a reconocerlo, a dejar que te enseñe, que te redarguya, que se muestre a ti. Ayúdale, Señor, a verlos en su estrechez. En esta estrechez que tú me diste con tanto amor, para que nos pudiéramos acercar más, para que estuviéramos más parceritos, más unidos que nunca. Gracias por esas estrechezas, por esos profesores, por esos compañeros. Ahí están las pistas. Sé que sigue siendo rey por la eternidad. La cruz. Tú nunca fallarás. Tú nos guardas, Puedo Señor. descansar en que sigue siendo fiel. Y oremos y digámosle, guárdanos. Hasta el final. Guárdanos de escoger como Lot lo que se ve más fácil. O como Eva, que escogió el atajo y te desechó. Guárdame de dejar de lado esta muerte cada día. De dejar de lado la oración. Guárdame, Señor, líbrame de la tentación de no optar por lo estrecho, de la tentación de no doblegar mi orgullo o mi codicia. Guárdame, Señor, de despreciar cosas tan hermosas como la obediencia, la mansedumbre o el humillarme. Ayúdame a caminar en esa palabra que dice: recuerden, la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Padre, haznos audaces y astutos y rápidos
para identificar los engañadores. Yo sé que tengo Ayúdame a no todo guiarme si por las tú apariencias, estás sino por el carácter. conmigo. Si lo pierdo Ayúdame a reconocer a las ovejitas pero verdaderas tengo a con las que voy Cristo. por el camino Yo sé que y diferenciarlos de los sutiles y malignos hacedores de maldad, porque somos la comunidad de los que obedecemos los mandamientos, los deseos y la voluntad del Padre. Ayúdame a ser astuto, hacedor y no oidor, porque si algo quiero es seguir estas pistas, porque lo que más anhelo es ese encuentro y esa emoción cuando tú me digas, a ti te reconozco, porque estuviste conmigo, yo estuve contigo en la estrechez. Gracias, Señor. Puedo descansar en que sigue siendo fiel. Gracias, Señor.